Hola estimados alumnos, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. Preparé este video para que podamos hacer un repaso de los temas vistos hasta ahora y profundizar un poquito más en algunos y comenzar ya con el tema que vendría después del receso de invierno, después de las vacaciones de invierno. Hasta ahora habíamos visto sobre todo el tema del héroe clásico, las características, cómo era un héroe clásico. Leímos un resumen de la Odisea, donde teníamos un héroe clásico, Odiseo, y veíamos cómo es la vida de un héroe clásico. Acá yo les preparé una presentación que vamos a ver, que yo igual se la voy a mandar por PDF para que tengan digamos que lo tengan ustedes. Tienen que, bueno, la mitología griega. Mitología es un conjunto de relatos, porque mito, la palabra mito, significa relato. La mitología entonces es un conjunto de relatos. ¿De qué trataban estos relatos? Acá yo puse algunos de los temas, muy poquitos, porque había muchos más temas. Pero por ejemplo, la creación del mundo, se preguntaban qué pasaba con los fenómenos naturales, cuando caía un rayo, un terremoto, las cuestiones sobrenaturales. Por ejemplo, ellos imaginaban a seres sobrenaturales, iban construyendo una divinidad para cada elemento que no conocían, ahora lo vamos a ver. Era la base también de las religiones, y sobre todo también la mitología se utilizó mucho para la guerra. Ahora vamos a ver por qué. Esto es lo que explicaba recién. El mito es un relato. En sus orígenes la palabra mito significaba relato, y este significado sigue hasta hoy. Ahora, esto lo tienen para leer después, pero recordemos que también hoy en día se usa la palabra mito para decir que algo no es verdad, ¿sí? Por ejemplo, yo inventé una frase: que Pelé sea el mejor jugador de fútbol de la historia es un mito. ¿Qué estoy diciendo? Nada, no es verdad, ¿tá? El rapsoda era un poeta que cantaba, tenía una especie de una lira, un instrumento muy antiguo que acompañaba, y lo extraordinario de estas personas es que se estudiaban de memoria relatos muy extensos, y los iban cantando de pueblo en pueblo. Era el único espectáculo que tenían. Imagínense, en la antigüedad no había televisión, internet, no había nada de los que podríamos llamar entretenimientos que tenemos ahora. Para ellos era un espectáculo, y muchos concurrían, cuando llegaba un rapsoda a una ciudad, muchos concurrían a escucharlo, porque también el rapsoda era la especie de diario que contaba las noticias, o que presentaba, por ejemplo, algún guerrero, hablaban o contaba algo acerca de una guerra. Recién decían, ¿no? Por ejemplo, un hombre antiguo que no tenía los conocimientos ni la tecnología, no tenía Google, y veía un rayo, era algo terrible. No tenían explicaciones, ni para un maremoto, y tampoco para la muerte. Ellos veían cuando moría alguien, no entendían qué pasaba. Entonces, a modo de ejemplo, porque son muchísimos los dioses, como dije antes, Zeus es el dios del rayo, dios del fuego. Entonces, cuando caía un rayo, ellos ya no tenían por qué entender nada, ya sabían que era Zeus que se había enojado. Cuando sucedió un maremoto, estaba el dios Poseidón de los océanos, y cuando se moría alguien, estaba involucrado en eso Hades, el dios del inframundo. Y así con todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amor. ¿Cómo explicar el amor? Bueno, había una diosa, Afrodita. El héroe clásico, como decíamos, podía ser un humano o un semidios. Es decir, un semidios es cuando un dios o una diosa tienen un hijo con un humano. Entonces sale un semidios. Tenía poderes sobrenaturales, siempre tenía que recibir órdenes de los dioses. Su vida estaba dirigida por los dioses. No podían tener, casi no podían tener una vida propia, ¿sí?
En general su vida era solitaria, muy sacrificada, porque siempre estaban de guerra en guerra. Su mayor deseo era morir con honor. Para un héroe griego eso era lo mejor, que su nombre fuera recordado, porque también, según la mitología griega, el guerrero valiente, cuando moría, entraba al Olimpo, donde estaban los dioses. Tenía un lugar muy hermoso. Eso lo escuchaban por los mitos, ¿no? El héroe actual. ¿Sigue habiendo héroes? Sí, por supuesto. Acá yo puse dos, el Capitán América, Iron Man, y hay muchísimos, miles, héroes de ficción. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿no? Quizás puede ser, acá hay dos probables explicaciones, pero ustedes pueden pensar otras más. Después vamos a discutir sobre esto. De repente nos sentimos indefensos o pensamos que en el mundo hay mucha injusticia, y un héroe en general es el bien, representa el bien ganando contra el mal, representa a veces una venganza que nosotros quisiéramos que suceda contra gente que hace cosas muy malas, y también a veces nos podemos identificar con estos héroes, porque recordemos que tienen una vida muy sacrificada, obediente, hay que obedecer un montón de reglas y de cuestiones en la vida, que es una lucha continua, y queremos llegar a un objetivo. Hay un paralelismo ahí, ¿no? Entre el héroe y nosotros, que podemos sentirnos identificados. Un ejemplo sencillo, por ahí un héroe puede ser un jugador de fútbol, por ejemplo, Maradona, que hace un gol y para los hinchas del equipo es un héroe, o Messi o lo que fuera. Se constituye en héroe cuando logra algo que nosotros no podemos hacer. Estamos expectantes, estamos mirando, supongamos, somos de Boca, y decimos, no, entra, por decir algo, ¿no? De otra época, Riquelme también era considerado siempre un héroe, salvaba a los Palermo, salvaba los partidos haciendo goles, y hay una similitud con el heroísmo clásico, pero el actual, porque también la palabra héroe hoy es utilizada para muchas cosas, por ejemplo, para los bomberos que salvan vidas, para los policías que arriesgan su vida, para los médicos, enfermeros. Hay toda una cuestión de la palabra héroe o heroico que podemos seguir discutiendo después. Ahora vamos a, luego de haber hecho este resumen del héroe y la mitología griega de esa época antigua, y vinimos hasta el presente, donde seguimos viendo héroes, pero en el presente aparece algo que es muy interesante, que es el próximo tema, que son los antihéroes. Es aquel que, como dice acá, no quieren ser héroes. Son personas que recibieron un poder, pero que no lo pidieron. Por ejemplo, el hombre araña es un joven que entra a un laboratorio, es picado por una araña y recibe un poder. Él no lo pidió. Fue convertido en héroe en contra de su voluntad, podríamos decir. Por eso a veces se discute un poco, que hay aspectos del hombre araña que podemos ver como héroe, pero también como antihéroe, ¿sí? Después lo vamos a discutir eso entre todos. El antihéroe es un ser humano común y corriente que adquiere un poder o habilidades sin que lo haya pedido. No le interesa obedecer ninguna orden, ni de los dioses, ni de la sociedad, ni de nadie. Él quiere hacer su vida. Y aparte, no le interesa esto de morir, tener honores. Él quiere vivir una vida normal, ser feliz, tener una familia. Acá tenemos el caso de Deadpool. Es un muy buen ejemplo de antihéroe, porque él quería curarse de una enfermedad que tenían, y en un laboratorio también le dan un poder que es como es la inmortalidad. Él no muere, no lo pueden matar, pero a pesar de eso, él elegía perder ese poder para poder tener una vida normal con su novia, casarse, tener hijos. Por eso lo presento como un antihéroe bastante claro, ¿no? Bueno, chicos, consigna de trabajo para cuando volvamos al receso de invierno. Deberán hacer estos 3 puntos: elegir un antihéroe, justificar por qué creen que es un antihéroe,
describirlo, es decir, comentar cuáles son sus características principales, cómo es su vida, qué le pasa, qué poderes tiene, todo lo que se les ocurra. Y ya saben que me lo pueden mandar al mail o también por medio de WhatsApp, ¿sí? Bueno, les deseo a todos, si no nos comunicamos antes del receso, que descansen, que mi deseo también que estén bien, que sus familias estén bien, sobre todo de salud y las cuestiones económicas tan difíciles que estamos pasando. Así que un abrazo fuerte para todos. Ya saben que me pueden consultar cualquier duda, ¿sí?